Oh man. Yeah, yeah. Biblia en zapatillas. Bienvenido, welcome to the party. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Biblia en zapatillas, la manera más informal de ser buenos cristianos. Pam, 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 prr. Con autoridad. Viernes 22 horas por FM 95.5 Ramallo City. Oh man. Biblia en zapatillas. No funciono autónomo y no me desvío. Sonrío ante el crudo semblante del mundo frío y me guío por el camino que Jesús me designó. Yo no creo en signos, solo en aquel que fue digno. Solo a ese serviré, a ese y sus designios. Jehová Hashem, aquel de los sermones, gestor de mis canciones. Opciones no tengo muchas. Una, solo él, solo me queda escribir. Solo manchar el papel con la tinta y hacer hip hop de forma distinta. Porque ser ministro no se trata de brillo y de pinta. No, no quiero ser. Oh man. A la fiesta de la alegría. Biblia en zapatillas, la manera más informal de ser buenos cristianos. Pam, 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 prr. Con autoridad. Viernes 22 horas por FM 95.5 Ramallo City. Oh man. Biblia en zapatillas. Para arriba, que suenen las trompetas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas, la manera más informal de ser buenos cristianos. Biblia en zapatillas, la manera más informal de ser buenos cristianos. Me puse a mirar mis manos para recordar lo que hice, todo lo que yo he logrado, lo que el esfuerzo me dice. Pero vi las tuyas, tus manos, y esas cicatrices expresan amor. No hay comparación. Dime, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si todo te lo debo a ti. ¿Quién soy yo? Ante la gloria sea para mí. Tus obras dicen mucho más que yo, más que yo. Sin ti no puedo. Dime, ¿quién soy yo? El fruto sin una semilla, el cuadro tiene su pindón. La luna sin sol nunca brilla. No hay mundo sin un creador. Mi corazón no se sostiene solo. Por más que le grita y le pida, arranca si no le das vida. Y que no se me olvide que si abro la boca es para alardear, que tú eres el dueño de todo. Hazme recordar quién soy yo. Si todo te lo debo a ti. Hola. ¿Quién soy yo? Si miro al cielo. Me sanas el corazón. Tu sacrificio me dio vida. Una vida bendecida.
Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco, te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. La evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por el fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor, tú me sanas el corazón vacío. Al parecer, al conocer el dolor, y todavía estás al lado mío. Y por eso aquí en mi interior, guiándome por el camino, la cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco, te amo por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco, te llamo y te amo por siempre. La cruz fue suficiente. Pero muy bien, acá le estamos haciendo la previa a Leo. La previa a Biblia en zapatillas. ¡Qué previa! ¡Qué previa! Pero muy bien. Gracias a las pistas de Nadia. Pistas Nadia. No hay nadie más que ocupe tu lugar. Busqué y no encontré alguien como tú, no lo hallé. Busqué debajo del sol, en la armonía de esta canción busqué en lo profundo del mar y tampoco pude hallar un amor tan especial que no hay palabras para expresar. Es que sin ti no sé vivir, se me va el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Es que tu amor es el motor que le da vida a ese corazón. Jesús, eres todo para mí. No hay nadie más que ocupe tu lugar. Busqué y no encontré alguien como tú, no lo hallé. Busqué debajo del sol y en la armonía de esa canción busqué en lo profundo del mar y allí tampoco pude hallar un amor tan especial. No hay palabras para expresar. Jesús, sin ti no sé vivir, me quema el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Es que tu amor es el motor que le da vida a ese corazón. Jesús, eres todo para mí.
que sin ti no sé vivir. Me quema el aire si no estás aquí. No hay un lugar que pueda estar si tú no estás. Es que tu amor es el motor que le da vida a ese corazón. Jesús, eres todo para mí. Es que tu amor es el motor que le da vida a ese corazón. Jesús, eres todo para mí. Welcome to the party. Manchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Biblia en zapatillas, la manera más informal de ser buenos cristianos. Pam, 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 prr. Con autoridad. Viernes 22 horas por FM 95.5 Ramallo City. Oh, man. Biblia en zapatillas. Pero muy bien. Una creación. De Puente Producciones. Muy bien, mientras la gente se va arrimando. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. En zapatillas. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Ya estamos casi. Resulta que sí, me considero el culpable, pero ahora he vuelto a ti, porque es inevitable buscar, pensar en tu lugar inhabitable, esencial, natural como agua potable. Yo quiero que tú me ames, de mi destino te hago el responsable, yeah. Mi alma clama por tu visita, mi espíritu y mi cuerpo te necesitan. Tú me bendices, yo sé, aunque yo falle, yo sé, lo arriesgo todo por fe, como María y José, y nunca partes de mí, la gracia que me conduce, mantente brillando en mí, aunque se apaguen las luces, yeah, yeah, aunque se apaguen las luces, yeah, yeah, aunque se apaguen las luces, mantente brillando en mí, Padre. Hoy vengo ante tu presencia, no sé si me recuerdas, yo soy quien en la iglesia por muchos años glorifico tu nombre. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? Bienvenidos a todos los que se van a sumar, a todos los que se están sumando. ¿Cómo andan por ahí en sus casas? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de esta velada, este viernes. Estamos en las puertas del fin de semana. Acá estuvo Romy regalándoles un par de canciones, entreteniéndoles un ratito. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo andan? Otro viernes más de cuarentena. Otra sesión que recién estuvimos también reunión online con la red de la iglesia también, ¿no? Así que le mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que estuvimos hace un ratito. Estuvimos
en la reunión de red de la iglesia. Online, lógicamente, no se entiende. Estuvimos en conferencia, así que nos reímos, compartimos palabra de Dios, oramos, charlamos, algunos contaron testimonio. La verdad que es más de lo mismo de lo que vamos a hacer acá hoy. Acá lo que vamos a hacer diferente es que vamos a compartir música, la música que ustedes elijan. Vamos a compartir la temática de hoy, también tiene mucho que ver con lo que ustedes nos vienen pidiendo. Generalmente nos proponen temas, nos proponen ideas, nos hacen preguntas, y de esas ideas, de esos temas, de esas preguntas surgen programas en la radio generalmente. Pero bueno, últimamente están esas preguntas, esas dudas, esos ítems están produciendo estos en vivo que decidimos hacer desde que estamos en cuarentena. Decidimos hacer de nuestras casas. De nuestras casas, no, de nuestra casa. Quiero decir, con la casa de todos ustedes, la nuestra y la de ustedes. Decidimos hacer los en vivos y generalmente los temas que estamos tocando cada viernes mientras estamos en cuarentena son temas propuestos por ustedes. Así que hoy también, hoy no es la excepción, así que nos tocó un tema realmente que nos habían preguntado bastante, y incluso unos viernes anterior a este nos habían preguntado algo en vivo y lo dejamos ahí pateando para este viernes, como también quedó al aire una pregunta que respondimos el viernes anterior, ¿no? Nos habían preguntado si era bíblica o no la frase esta que tanto hemos escuchado sobre si Satanás no tiene arte ni parte. Todos los que son veteranos en el tema de andar en el camino del Señor deben haber escuchado más de una vez esta frase, y nos preguntaron en algún programa y la dejamos ahí con la duda, la dejamos colgando y la respondimos el viernes pasado. Si te la perdiste, la podés buscar acá abajo en la página de Biblia en Zapatillas. Abajo de esta pantalla vas a encontrar la propaganda, el flyer del programa de hoy, de esta sesión en vivo, y abajo vas a encontrar canciones, frases y demás. Bueno, abajo de eso está el programa que hicimos el viernes pasado. Así que si lo querés escuchar, una vez que terminemos este en vivo, puedes ir a buscarlo y seguir escuchando, si a vos también tenés la duda esta de la frase. Ese tema de descubrir frases y saber qué es bíblico y qué no, abajo tenés. Hoy, por lo pronto, vamos a debatir un poco sobre un tema que no es menor, un tema realmente importante, que es el tema de la idolatría, ¿no? Vamos a tocarlo siempre de la perspectiva de Biblia en Zapatillas, lógicamente, como nos caracteriza esta visión un poquito diferente, un poquito desestructurada, siempre fiel a la sana doctrina, fiel a la Biblia, fiel a lo que Dios nos transmitió a través de la Biblia, a través de acá, la Biblia que siempre nos acompaña, tanto en los programas, como en nuestra vida, como en mi vida personal, que tengo un montón de Biblias. Y es esto realmente lo importante, lo que dice acá. Entonces, la mirada desestructurada que tenemos en Biblia Zapatillas no significa que sea una mirada permisiva, una mirada liberal, una mirada lejana a las Escrituras. Todo lo contrario. Es una mirada de sana doctrina, acomodada a que cualquiera, aunque no tenga experiencia en el camino de Dios, en teología y en las Escrituras, pueda entender fácilmente a la par de cualquiera de los demás o cualquiera de nosotros. Diferente idiosincrasia, diferentes religiones nos siguen a nosotros, católicos, carismáticos, ateos, cristianos de las diferentes denominaciones, nos siguen un montón de personas, incluso de otros países que ni siquiera están en el continente americano, así que tienen otros pensamientos, otras filosofías de vida, y lo importante es que podamos compartir palabra de Dios, sana doctrina, sobre todo en aquellos que tienen interés de aprender, interés de cambiar algo. Todo interés viene no solamente por la curiosidad, o quizás arranca por la curiosidad, pero la finalidad es que alguien aprenda algo, adquiera un conocimiento nuevo,
y sobre todo la importancia, si es conocimiento de parte de Dios. Así que la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Hoy justo lo comenté en la reunión que tuvimos en videoconferencia con la iglesia, que yo siempre le mando saludos todos los programas a todos aquellos que nos siguen desde el principio, ya saben. Yo generalmente le mando saludos para que queden grabados a todas aquellas personas, nuestros amigos, nuestros hermanos de diferentes partes del continente americano. Nos siguen personas de Chile, de Uruguay, de Guatemala, de República Dominicana, de México, de Baja California, de Utah, en Estados Unidos, en Miami, de un montón de lados. Pero hoy a la mañana estuvimos charlando un ratito a través de esta página de las zapatillas, donde ustedes están viendo ahora esta transmisión en vivo. Estuvimos charlando hablando en inglés. Por suerte el inglés es el idioma universal por elección, y estuvimos hablando con la primera seguidora que tenemos, que es de las Filipinas. De las Filipinas. Así que hemos cruzado el charco, hemos cruzado el océano y hemos ido con Biblia en zapatillas a la otra punta del mundo, porque generalmente todos los que compartíamos Biblia en zapatillas, todos los que formamos esta gran comunidad, ya somos más de 400 personas. Y generalmente muchos compartimos lo que es el habla hispana, el habla castellana. Pero ahora tuvimos la primera integrante de Biblia en zapatillas, que es de las Filipinas. Así que en Oriente se habla mucho el idioma natal, pero también se habla el idioma universal. Tanto en China, en Japón y demás se habla el inglés perfectamente. Y también en las Filipinas. Así que estuvimos charlando con la nueva integrante de Biblia en zapatillas desde las Filipinas. Y uno generalmente, que cuando piensa en estas cosas, y cuando a veces no piensan en estas cosas, lo digo por nosotros, y suceden de esta manera, uno se asombra de la gracia de Dios con nosotros, con cada uno, e incluso a pesar de no merecerlo, ¿no? Cuando uno ideó este programa, cuando ideó Puente Producciones por allá, con una pequeña idea, cuando Dios nos llevó a hacer un programa de radio, cuando empezamos a incursionar en las redes sociales, lo hacíamos con la esperanza de que nos escuchen nuestro grupo íntimo, nuestros grupos de amigos, nuestros familiares, gente de nuestra iglesia, y creo que eso era demasiado pedir. Y hoy en día, después de 2 años, nuestra expectativa era, estaba bueno hablar con 10, 12 personas, nuestros amigos, y hoy en día somos más de 400 personas, 5 o 6 países, creo que me quedo corto, 5 o 6 países de Latinoamérica, y ya se agregó alguien de las Filipinas. Y la verdad que cuando uno le entrega un sueño a Dios, una disposición, una gana de trabajar, Dios no solamente se encarga de cumplir las expectativas, sino que las supera. La verdad que yo a veces no subo las estadísticas, pero la página que nos manda las estadísticas, tenemos videos musicales, que también subimos videos musicales, por eso te animamos a que le des me gusta y nos sigas en esta página que está acá de Biblia en zapatillas. Compartimos frases, videos musicales, reflexiones, tenemos memes para que compartas, imágenes, y tenemos videos con más de 1000 y pico de reproducciones. Y en nuestra expectativa eso tendría que haber tenido en su momento 10 reproducciones, 12 estaría bien, o sea, 12 personas era un buen número. Y tenemos videos de, 300 veces compartido. Es impresionante. Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos de que Dios haya permitido que hagamos todo esto. Y en medio de todo esto apareció una cuarentena y seguimos firmes, siguen firmes todos ustedes, la gente que comenta, que les gusta, que comparte las canciones de diferentes partes del mundo. Se sigue sintiendo que a pesar de todo esto la gente sigue buscando de Dios. Y de eso no hay desperdicio. Del interés de la gente por saber de Dios, del interés por la gente de buscar de Dios,
del interés por la gente por saber más, decir, che, ¿qué pasa con la idolatría? ¿Qué pasa con las frases que no son bíblicas? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? La verdad que para nosotros es importantísimo. Es importantísimo y es un gran campo a sembrar, es un gran campo a cosechar después de todo esto, porque hay gente que está interesada y Biblia en Zapatillas tiene como meta principal responder preguntas, acercar personas a Cristo y acercarlas en el punto de evacuar dudas. Creo que es eso, y de explicarlo de una forma sencilla, sin tanta revuelta, ¿no? Sin tanta cosa ortodoxa. Entonces creo que vamos paso de hormiga, pero que hemos a este punto de 2020 superado todas nuestras expectativas y estamos realmente muy contentos. Así que vamos a escuchar un tema musical. ¿Puedo pedir tema yo o no? Saludos. Bueno, vamos a los saluditos y ahí seguimos. A todos los que están sintonizando la 95.5, que está saliendo un programa grabado, al Dani Falls allá de San Nicolás, también bueno a Elda, Aurelio, Tobías desde San Nicolás, y bueno, por ahora nada más. Dígame usted. No, yo le iba a decir si podíamos escuchar, no sé, el salmista de Filip, ¿puede ser? La número 1, el salmista 1 puede ser. Vamos a escuchar el salmista 1 de Filip y a la vuelta seguimos charlando. Dale, no te vayas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. No permitas que mis enemigos hagan fiesta en mi nombre y celebren con vino. Que mis pecados se publiquen y me ubiquen en el bullying como sentencia y único castigo. Vine a ser sincero contigo, dime a qué más le digo, si tú siempre has estado conmigo. Padre, cuida a mi hijo y mi boca ata, que cada vez que la abro es para meter la pata. Pero lamentoso el caso, me gano la vida hablando, joseando de vez en cuando. Pero tú que me conoces, Dios, y sabes por lo que estoy pasando, cúbreme en tu santo manto y llévame volando. Le dije al mundo que tú no eres religión, Jesús, y me tatué el nombre en el brazo y una cruz. Por eso no me importa morir por tu causa, y lo que causa miedo no hará que mi boca tenga pausa. Vivir, sufrir, llorar, caer, mentir, pero bendita sea esa que hace sonreír. La matemática, miles de sueños por debatir, que el deporte y 1.000.000 de horizontes por descubrir. Solo vengo a preguntarte, mi Dios santo, a preguntarte cómo me perdonas tanto. Si cuando alguien me hace algo malo yo ni me aguanto, y reviento, es un espanto, Dios mío. A veces yo ni sonrío, porque vuelvo a la cama toda la noche arrepentido. La vida se ha convertido en un completo desafío. Dame a beber de tu agua y sumérgeme en tu río. Tú que eres la roca firme, ven a visitarme, que no sé dónde irme. ¿Podrías ayudarme? Tú mi refugio, mi pronto auxilio. Tú, mi padre, mi hermano y mi mejor amigo. Tú, no me persigue Absalón, me persiguen tradicionales como Messi al balón, ya que los instrumentales están bajo el talón. Y como soy rapero, iba a soltar unas cuantas de competición, pero eso no es el tema, Señor, perdón. Activa la humildad en mi corazón, que últimamente siento que estoy en persecución, y cuando miro alrededor estoy solo en mi habitación. ¿Qué me pasa? ¿Estoy perdiendo el foco? Nadie me puede ayudar tampoco. Me pongo como loco, ni yo mismo me conozco. Invoco tu nombre con lágrimas como agua de coco. Cayendo, el filí, mecánico, el salmista. Y la historia continuará, mi gente. Espero que lo hayan disfrutado. Let's go.
Muy bien, un saludo para Marisa Repeto, que está ahí prendida. Marisa, quédate ahí. Sé que te interesan los temas, te interesa aprender. Así que bueno, Marisa, quédate bien prendida. Celeste Arosa, también te mandamos un saludo, que nos dejó ahí una manito. Muchas gracias por estar. Celeste Arosa. Así que un saludo para ellas. Bueno, Paula ya te había saludado. Así que bueno, por ahora no me llegó ni un saludo más. Si me llega alguno lo dejamos para después del debate. Bueno, yo no tengo para saludar a Celeste Arosa, pero quería saludar a Sonia Ramírez, a Chi del Salvador. Quería saludar a Lillian Burke de Estados Unidos y a Chi Shan, que es esta chica de las Filipinas que estuvimos hablando hoy. Así que estas son las personas que han agregado en estas horas. Esto fue de ahora, del día de hoy más que nada. Así que a todas, generalmente son mujeres. Las mujeres son más buscadoras de Dios que los hombres, ¿no? Qué bárbaras, felicidades para ustedes. Y la verdad que bueno, hablando de esto, que nos habían propuesto hablar un poco sobre el tema de la idolatría, pero al punto en que la perspectiva está puesta, nos fue propuesta por varias personas y también nos fue propuesto por personas que son cristianas, ¿no? Personas de todo tipo, todo tipo de pensamiento religioso, no me refiero. Y también algunas personas que son religiosas, cristianas, evangélicas. También dijeron, bueno, sería bueno que hable sobre la Virgen para que y sobre la idolatría, para que aquellas personas aprendan. Y quizás en algunos mensajes noté como un punto despectivo, ¿no? Como diciendo, bueno, nosotros, yo también, que soy cristiano evangélico, protestante, que eso es muy importante. Dentro del evangelismo hay diferentes denominaciones y hay divisiones en cuanto a pensamientos. Eso también lo tendríamos que dejar para otro programa. Es muy interesante, porque quizás vos vas a la iglesia pero no sabés a qué rama perteneces, y hay diferentes ramas, ¿no? Nosotros somos protestantes. Y algunos mensajes que recibí me dejaron ese sabor como diciendo, bueno, habla de la idolatría, porque como nosotros somos cristianos estamos en lo correcto y ellos son los que están equivocados. Quizás ellos que están equivocados puedan entender un poco. Y a mí generalmente eso es personal. Comparto pensamientos personales con ustedes también. A mí ese pensamiento de yo soy el único que tengo la razón y todos los demás están equivocados, no me gusta. No es algo que me haga sentir como si, bueno, le voy a predicar, le voy a dar una clase y realmente a veces uno tiene no desarrollada la capacidad de mirarse el ombligo y es más fácil mirar para adelante, mirar para los costados. Y vamos a tocar la perspectiva de la idolatría, pero quizás muchos de los cristianos también se van a sorprender sobre conductas idólatras. Algunos cristianos van a decir, bueno, pero en nuestras iglesias no hay ni santos, ni esto, ni cosas colgadas. Pero tenemos otros puntos, otros sinónimos de idolatría. Reemplazamos a veces los santos, las vírgenes, las estatuas por otras cosas, que a veces siendo cristianos evangélicos también somos idólatras. Y en eso también tendríamos que reflexionar, que es más fácil hacer entender a aquel que duda o sabe que está en un error que aquel que está seguro de que no comete ninguna falta. Es muy difícil hacer entender. Igual no es nuestra responsabilidad
hacer entender. La Biblia nos dice que es el Espíritu Santo el que convence del error, ¿no? Así que nuestra parte es solamente hacer un comentario sobre las Escrituras. Pero es muy difícil hacer entender a aquel que está seguro de que no se equivoca, de que está equivocado. Entonces, partiendo sobre esta premisa, quiero compartirles un poco sobre este tema. Y las personas que me habían mandado los mensajes me dijeron que hablara sobre la idolatría, sobre la Virgen María. Y en realidad, lo de la Virgen María lo voy a dejar para un futuro programa, porque hay un mensaje muy lindo sobre la vida de la Virgen María. Nosotros no... ¿Cómo andan? Nosotros... Hola a todos los que se están sumando. Nosotros, o por lo menos nosotros, no nos horrorizamos por decir Virgen María, o por decir María, o por decir Madre de Jesús, porque de hecho lo es. Y entre ese punto de reconocerla e idolatrarla hay una gran diferencia, pero hay un mensaje, un pensamiento, una reflexión muy linda sobre la vida de María, y ya lo digo desde ahora, lo voy a dejar para un futuro programa. No alcanzaría hoy un en vivo para tocar los dos temas de la idolatría en general y la vida de la Madre de Jesús, pero hay sí un mensaje muy interesante sobre María, y es que cuando uno tiene sus propios planes, quedan relegados. El punto principal de María, que lo voy a dejar para otro programa, es que María en ningún momento quería ser la Virgen María. No estaba en la vida de María el proyecto de ser la madre de Cristo, no tenía esos planes. Entonces, ella tenía sus propios planes de vida. María lo que quería era casarse, tener su familia, seguir creyendo en Dios, hacer su familia como cualquier familia hebrea de aquella época. No estaba en sus planes para nada ser la madre de Jesucristo. Ahora, que Dios haya cambiado su vida por completo y le haya dicho: tus planes no son los míos, porque los míos son más grandes que los tuyos, y vos vas a ser parte de la historia, es una muy linda prédica. Entonces no es para este momento. Entonces la vida de María la vamos a dejar para un futuro programa. Nos vamos a dedicar directamente al tema de la idolatría. Y como siempre me gusta a mí, cuando me propusieron este tema, digo, bueno, vamos a definir idolatría para todos aquellos que quizás no saben, conocen la palabra, pero quizás no saben, para aquellos que tienen un concepto que quizás no es, y para que todos podamos partir de la misma base y arranquemos de una base, de una definición, y de ahí podamos avanzar. Dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice: idolatría es la práctica religiosa Eso dice la RAE. El diccionario de la Real Academia Española dice eso. Es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Hay una subdefinición, y esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta y quizás te lo anotes. Hay una subdefinición y dice: la idolatría es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona, pero también por una cosa, ¿no? Y esto hay que tenerlo presente para más adelante. Idolatría es un concepto religioso para describir al conjunto de prácticas y creencias que no están conforme a las religiones abrámicas como la nuestra, ¿no? Como el catolicismo, como el cristianismo. Entonces, no solamente es la adoración, es rendir culto a un ídolo, a una estatua, a una esfinge, a un rosario, a un Cristo crucificado, a una Virgen María hecha de yeso y demás, sino que también idolatría es el amor y la admiración desmedidos que se sienten hacia una persona o hacia una cosa. Entonces, estas primeras definiciones nos hacen entender que no solamente que hay esta rivalidad eterna de que
bueno, los únicos idólatras son los católicos, ¿no? Porque tienen sus templos, sus iglesias de santos, tienen colgado en su auto alguna cosa o demás, o usan estampitas y demás, sino que, a pesar de que sí, la adoración a estatuas entra en la definición de idolatría, el amor excesivo y la admiración excesiva hacia una persona u una cosa también es idolatría. Y esa simple definición ya nos cambia el panorama de las cosas. Dice que la idolatría es un concepto religioso para describir a un conjunto de prácticas y creencias. Entonces ahí tenemos un punto más. No solamente aquel que adora imágenes, que adora estatuas, es idólatra, sino admiración excesiva sobre alguna persona o una cosa también es idólatra, pero también es idólatra aquel que hace un conjunto de rituales y prácticas que no están conforme a la religión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tercer punto dice que no solamente todos aquellos que adoran estatuas y esfinges y piedras preciosas y estatuas y demás, sino aquel que admira por demás algo sino también aquel que hace prácticas religiosas que no están en la religión, por ejemplo, que no están en la Biblia. Entonces, abarca mucho más que el catolicismo, porque generalmente el cristiano dice, bueno, vamos a decir idólatra, decime idólatra, y te contestan catolicismo, ¿no? Y entonces podemos entender simplemente con la definición que hay muchos tipos de idolatría, ¿no? Obviamente la más evidente es cuando hay una estatua que mide 2 metros, 3 metros y hay gente parada adelante. Bien, hay otros tipos de idolatría, y esta es la que es difícil de identificar porque son cosas que pasan desapercibidas, son costumbres que no nos damos cuenta, son cosas, como dice, son prácticas religiosas que no sabemos si son bíblicas o no. Y lo importante de esto es que, ¿cuál es el problema? Porque decir solamente que es realmente el punto ideal, el punto principal, decir, bueno, la idolatría es pecado, sí, es importante decirlo, es importante que todos los tengan claro, pero lo que también es importante que todo el mundo tenga claro es cuál es el efecto de la idolatría en nosotros. Ese es el punto realmente. Vos decís, bueno, ya sé que es pecado, lo dejo acá. Ahora, ¿y eso qué pasa? ¿Qué me importa? ¿Qué pasa? Bueno, el tema es que al no saber el efecto, solamente quedás con que es una idea de que idolatría es igual a pecado, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces sí, tiene que ver, porque idolatría tiene un efecto en las personas, en nosotros, en mí, en todos los seres humanos. Y el efecto incluso es peor que el pecado, porque el efecto que tiene la idolatría es reemplazar la imagen de Dios en nuestras vidas. El efecto que tiene la idolatría es alejarnos de Dios, es poner puertas tras puertas, cuando Cristo hizo que el contacto sea directo con Dios. Ese contacto que era imposible, inalcanzable, inaccesible para todos nosotros, el sacrificio de Jesucristo hizo que el contacto sea directo. La idolatría ocupa el lugar entre nosotros y Dios. Entonces, la idolatría, lejos de lo que muchos piensan, quizás esto tiene que ver con esto de las imágenes, de las estatuas y demás, lejos de pensar que esa estatua nos acerca, el efecto que tiene que esa imagen nos aleja y se interpone. Es como si quisiéramos abrazar a alguien y alguien se pusiera en el medio, para ponerlo gráficamente. Entonces, si bien es pecado, por lo menos para todos los que creemos en Dios, para todos los que creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y para darnos vida nueva y para permitirnos este contacto directo con Dios, a todos los que creemos eso, entendemos perfectamente que la idolatría es pecado. Pero también tenemos que entender cuál es el efecto que causa en nosotros. Y fíjate, hay algo que encontré, que aquellos cristianos maduros, aquellos que estudian las Escrituras
aquellos que estudian los acontecimientos de la Biblia, los hechos históricos, los teólogos, han tenido que abarcar este pensamiento para contemplar estas cosas que eran ciertas y que solo estaban relegadas a, bueno, las estatuas, a la Virgen, a la estatua de San Pablo, de San Pedro, de San Cayetano y demás, ¿no? Entonces los teólogos, para poder ser realmente sinceros y explicar esto que yo te estoy explicando y darle un cuerpo, una forma, han tenido que ampliar la definición de idolatría. Y dice así: los teólogos han extendido el concepto de idolatría para incluir a la importancia indebida de cualquier otro aspecto religioso o secular de la vida en general que no incluya necesariamente el uso de imágenes. Esto es importantísimo. Darle el formato en el lugar que le corresponde. Y esto es realmente importante y es definitivo para el tema de la idolatría. Dice: de métodos idólatras que quedaban fuera del concepto de una persona que se arrodilla ante una estatua de la Virgen María, por ejemplo, ¿no? Idolatría es eso, dicen muchos los cristianos. Idolatría es porque eso que van a la Virgen. Bueno, los teólogos han tenido que extender la definición porque había un montón de hechos idólatras que quedaban fuera de ese contexto, ese dibujito perfecto de idolatría. Y dice, han tenido que incluir la importancia indebida de cualquier otro aspecto, incluso si no es religioso, si es secular, incluso de un aspecto idólatra que no tiene que ver con la religión y que forma parte de la vida en general y que no incluye necesariamente el uso de imagen. Entonces damos por hecho, los teólogos dan por hecho, que tenemos en nuestra vida cotidiana un montón de actos idólatras que no tiene que ver ni con el catolicismo, ni con la adoración de imágenes, ni con tener un San Cayetano de 2 metros en nuestra casa, ni tener un santuario, ni prenderle velas, ni ir a hacer procesión a la Virgen. No, hay cosas mucho más sencillas, más cotidianas, que la teología ha tenido que ampliar la definición y los conceptos sobre idolatría, porque había muchas cosas que las personas, incluso personas que en aspectos seculares, aspectos fuera de la religión, cumplen con parámetros de idolatría. Y esto no cae tan fácil en el pensamiento y en el consciente del común colectivo, y mucho menos del colectivo religioso. Así que hay posibilidad para estas personas que me han mandado mensajes de decir, bueno, predicale para aquellos que son católicos y se conviertan porque están equivocados. Bueno, ¿sabes qué? Sí, eso es así. Y yo no tengo ningún problema de decir la verdad, porque los que me conocen desde que empezamos con el programa siempre he tenido una postura firme sobre las cosas. Pero ojo con las definiciones y las definiciones, porque muchos de los cristianos protestantes, evangélicos y aquellas personas incluso que tienen conceptos fuera de la religión, que son seculares, tienen características idólatras. Todos tenemos características idólatras. Entonces, no solamente el asunto está en señalar a los otros, sino en analizarnos unos mismos, en nuestras cosas, nuestro concepto, nuestro amor desmedido a ciertas cosas o personas, como decían las definiciones, en nuestra forma de ser, en nuestro aspecto físico, inclusive en la música que adoramos, en un equipo de fútbol puede haber idolatría al dinero, idolatría al trabajo. Hay un montón de cosas que se interponen en esta relación que te decía. Igual, de la misma manera que cumple una función un santo, lo cumple en nuestra vida un montón de cosas. Entonces, no solamente es decir, bueno, tirale un palo a aquel que es idólatra, sino esto es ampliar, así como tuvieron que hacer los teólogos para redefinir el concepto de idolatría, ampliar el pensamiento y ampliar el espectro para poder vernos que quizás a veces nosotros estamos señalando a otros, pero también somos grandes idólatras. Simplemente que no nos damos cuenta, simplemente que no nos lo han dicho, simplemente que no lo hemos considerado. Entonces, te voy a seguir compartiendo esto que decían estos teólogos. Dicen estos teólogos que han ampliado el concepto, dice, la idolatría no se refiere a la adoración falsa
del paganismo, de adorar falsas imágenes, imágenes que no representan a nada y que nunca han estado vivas, sino que el hombre, fíjate lo que dice, el hombre comete idolatría cada vez que venera y reverencia a una criatura, cualquiera sea, en lugar de Dios. Ya sean otros dioses, sean demonios, aquellos que siguen el satanismo, aquellos que veneran o le dan importancia en demasía a un poder, a un placer, a una raza, a ancestros, a antepasados, al Estado, al gobierno, al dinero. Fíjate qué cantidad de conceptos se tuvieron que ampliar en las definiciones teológicas de idolatría. Dice, cualquier acto que el hombre comete cuando venera o reverencia a una criatura o una cosa en lugar de Dios, cualquier cosa, no te hace falta ser católico, apostólico, romano, ir a hacer procesión a la Virgen para ser un idólatra. En nuestra vida cotidiana tenemos actos idólatras constantemente, si no nos damos cuenta estamos pecando igual que otros con este mismo pecado. Estamos siendo idólatras independientemente de que seamos cristianos, evangélicos, pentecostales, estamos errando, estamos pecando igual y no nos habilita para señalar a ya sean de demonios, de venerar demonios para aquellos que creen en el satanismo, sea aquellos que veneran ¿no? Para aquellos que veneran el poder, para aquellos que veneran el placer, para aquellos que veneran una raza, como puede ser lo de Hitler, ¿no? Que eran realmente un idólatra a la raza aria. Aquellos que veneran sus ancestros, sus antepasados. Y sabes que en este punto he escuchado un montón de gente gente del cristianismo, gente del pentecostalismo, decir, no, y habla y charla, y también eso es un tema nuestros parientes nos hablan. Es un tema muy importante también para tocar en otro tema, en otro programa, pero hay muchos cristianos maduros en edad, no maduros en teología ni en concepto, pero hay muchos cristianos que hablan y no, porque yo por ahí le digo a mamá que está con Dios y que realmente no hay ningún contexto bíblico donde la Biblia nos enseñe que nosotros tenemos que hablar con los que se han ido de este mundo, y si se han ido con Dios, están con Dios y realmente no nos pueden escuchar. Entonces hay muchas personas, incluso cristianas de años, que hablan sobre su familia, sus parientes, sobre sus seres queridos que ya no están. Y en la definición teológica dice que idolatría también es aquellos que hacen reverencia y veneran a personas que ya no están con nosotros, ancestros y antepasados. Y este es un punto que realmente lo he escuchado en demasía y tenemos que reflexionar en el punto. Dice, aquellos que veneran al Estado, al gobierno, a un partido político. ¿Cuántas personas hay que son cristianos pero también son de tal partido? ¿No? Hay un montón de personas que son cristianos de años, pero si le tocas el representante de su partido político, se le termina todo, se termina en amistad, se termina hermano de iglesia, se termina todo. ¿Cuántas veces hay personas que por un partido de fútbol, y no, pasa que juega Boca, juega River, yo este domingo a la iglesia no puedo ir porque la verdad que hoy juega la Copa América? Entonces, tipos de idolatría. Y alguno va a decir, pero no es lo mismo. Es exactamente lo mismo según la definición teológica. Ser ciegamente seguidor de un partido político, de un personaje político, es idolatría. Pensar que tus ancestros, tus seres queridos que ya no están con vos,
es que podés siempre adquirir los puestos de privilegio, los puestos de poder, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en tu grupo de amigos, en el colegio, en donde sea, es idolatría. Dedicarte solamente a tus placeres es idolatría. El amor al dinero es idolatría. Cuando decís, bueno, yo quiero hacer 8 horas por día en el trabajo, pero también le voy a meter toda la extra del mes que pueda, porque bueno, uno necesita plata, me gusta ahorrar, me gusta esto, me gusta lo otro, no tengo tiempo para una cosa ni para la otra. Uno tiene que ahorrar, esta vida tiene que ahorrar. Y es idolatría el dinero. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender? Y muchas de estas cosas cotidianas, como dice la definición teológica, de ampliar conceptos, ¿cuántas veces somos idólatras cotidianos y no sabemos? ¿No? ¿Cuántas veces? Basado en estos conceptos teológicos, somos idólatras en un montón de cosas y creemos que los únicos idólatras son los de otro, son los de la vereda enfrente, ¿no? Son aquellos que van a, en vez de a la reunión, van a misa, ¿no? Los idólatras son los que van a misa, nosotros los cristianos no. Y vivimos engañados un montón de veces por falta de definiciones, por ignorancia quizás, o por negación. Pero somos idólatras en un montón de cosas. Independientemente que sí que ser idólatra tiene un concepto de en las historias bíblicas de adorar imágenes, ¿no? Es la forma más fácil de identificar. Fíjate que esto quiere decir que yo estoy avalando que la gente que tiene imágenes adora imágenes, no. Pero estoy diciendo que contestando, si la idolatría es pecado, sí es pecado. Si los únicos que son idólatras son aquellos que adoran imágenes, no. Hay muchísimos más y somos todos nosotros. Entonces, sobre aquellos que persiguen imágenes, dice la carta de Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, en la Biblia, te doy para que te lo anotes. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21, dice el final de un pasaje muy lindo, si querés, lo puedes buscar después cuando termine la transmisión en vivo. Y al final hay 5 palabras que dice, hijos, dice el apóstol Juan, hijos, aléjense de los ídolos. Para entender un poco mejor el contexto, te aconsejo que leas del capítulo 5 directamente y llegas hasta el verso 21. Pero el verso 21 dice eso, hijo, aléjense de los ídolos, ¿no? Le manda, los grandes teólogos definen que la carta de Primera de Juan pertenece al apóstol Juan y que le manda esta carta a aquellos que están cerca de la iglesia de Éfeso, y entre una y otra recomendación y recordarles que Jesucristo es el único que nos acerca y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros, y le recuerda un par de cosas en esas cartas de Juan. Como una recomendación final en el capítulo 5, en el verso 21, le dice, queridos, aléjense de esas actitudes que ustedes tenían antes de conocer a Cristo. Aléjense de eso, aléjense de los ídolos. Recordemos que gran parte del cambio, la parte más dolorosa, fue cuando la iglesia primitiva tuvo que apartarse del paganismo. Todos venían con costumbres de sus tribus, de sus religiones, de sus ancestros, y venían con mucho bagaje, con mucha cara, y decir, bueno, yo no puedo dejar de hoy para mañana dejar de adorar imágenes, dejar de adorar al sol, dejar de adorar a mis antepasados, dejar de hacer estatuas de oro. Yo no puedo dejar esto. Bueno, es lo que más le ha costado a la iglesia primitiva. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar un montón de partes donde diferentes discípulos le dicen a la gente, dejen esa vida pasada, dejen esa vida de idolatría pasada, ya no es necesaria. No es necesaria nuestra vida nueva en Cristo. Si son nuevas personas en Cristo, si entendieron lo que les dijimos, dejen esa vida atrás. Y con dejar esa vida atrás también tiene que ver con dejar esas viejas costumbres atrás. Entonces, esta carta que es atribuida a Juan, la carta de Primera de Juan, hace una recomendación final. Es muy linda leer todas las cartas, pero dice al final, hijo, aléjense de los ídolos, entre otras cosas, ¿no? Dejen esas estatuas, no tienen que hacer ni becerro ni nada, no tienen que hacer nada, ni hacer estatuas en piedras talladas en el piso y arrodillarse, no tienen que hacer más eso. Ustedes reconocieron a Jesucristo como ese Hijo de Dios, listo, no hay más nada de intermedio. Dios es ese puente, Cristo es ese puente entre Dios y nosotros.
No necesitan seguir haciendo esos sacrificios, nada. No hagan más nada. En Primera de Tesalonicenses, te lo repito para que te lo anotes, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 8 y 9, el apóstol Pablo felicita a la iglesia de Tesalónica. El mensaje de la cruz, el mensaje de salvación. Entonces el apóstol Pablo le manda una carta en Primera Tesalonicenses y le dice lo siguiente: partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, en los lugares que estaban cerca, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada, ni que nos representemos. Ellos mismos cuentan lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia de Tesalónica, en su forma de vivir, en su nueva forma de vivir, dejando su antigua forma y sus antiguas costumbres de lado, estaban haciendo, le contesta Pablo, nos están haciendo quedar bien. Ya no hace falta que nosotros digamos que nosotros fuimos los que les hablamos de Cristo. Su propia forma de vivir, su propia nueva forma de vivir, al empezar a hablar de Cristo, al empezar a hablar del mensaje de la cruz y a dejar su idolatría antigua de lado, de dejar los santos y tirar todo lo que no servía, hace que ustedes mismos, su actitud, hable bien de Dios. Es importantísimo. Entonces podemos ver que la carta de Juan que le manda a la iglesia que estaban en la circunferencia de la iglesia de Éfeso, le dice: empiecen a pensar en lo nuevo que han aceptado y dejen a los ídolos, dejen las estatuas, dejen todo eso que nos sirve. El apóstol Pablo lo felicita a la iglesia de Tesalónica y le dice: por su propia forma de vivir, ya no hace falta que nosotros digamos que lo representemos. Su propia forma de vivir hace ver a los demás que ustedes son cristianos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque dejaron el paganismo de lado, dejaron las estatuas de lado que no servían y adoran al único Dios vivo. Recordemos que cualquier Dios de cualquier religión, muchos no fueron reales y algunos que existieron no están vivos y nunca resucitaron jamás. El único Dios que resucitó fue el nuestro. El único Jesucristo que tuvo en la tierra, personas de carne y hueso, y resucitó fue el nuestro. Entonces el apóstol Pablo le dice: menos mal que dejaron eso. Ahora sí realmente están adorando a un Dios verdadero y vivo, al único real y vivo. Los demás eran costumbres. Qué bueno que las hayan dejado. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, recordemos que Dios inspira a Moisés, Dios habla con Moisés, y el libro de Levíticos es uno de los primeros libros en poner reglas y leyes para vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es el libro de Levíticos. Es un conjunto de normas y leyes para vivir conforme a la voluntad de Dios, y no es poco. Es normas y reglas para vivir conforme a como Dios quiere. Damos por que nos jactamos de ser cristianos, queremos vivir como Dios quiere. Y bueno, para vivir como Dios quiere hay que saber qué quiere Dios. Hay que saber cómo contentar a Dios, cómo vivir como Dios quiere que vivamos. El libro de Levíticos, entre otras cosas, se basa en esto. Y en el libro de Levíticos podemos descubrir el llamado a la obediencia sobre cosas puntuales. No, Dios dice que obedezcan a grandes rasgos, no. En el libro de Levíticos empezamos a descubrir la ley, y entonces empezamos a descubrir el llamado a la obediencia sobre cosas puntuales y específicas. Y bueno, volviendo al Levíticos capítulo 26, verso 1, dice lo siguiente: no se hagan ídolos. Recordemos que el libro de Levíticos son leyes y reglas que debemos seguir. Dice, bueno, regla número 1: no se hagan ídolos, ni levanten imágenes ni piedras sagradas. No se hagan ídolos, no levanten imágenes, no construyan estatuas, no levanten piedras sagradas. Recordemos que los antiguos hacían una piedra con forma de sol, la ponían en el piso y se arrodillaban y veneraban al dios sol, y entre eso tenían
muchas otras costumbres idólatras y paganas. Entonces dice, no hagan ídolos, no construyan nada, ni animal, ni forma humana, ni nada. No levanten imágenes, a imágenes de nada, no hagan estatuas, no hagan piedras, no hagan nada. Dice, no coloquen en su territorio piedras esculpidas, ni se inclinen ante ellas. Esto es totalmente claro. No hace falta traducciones, no hace falta explicación teológica. Si alguien te dice, no coloques en tu territorio donde vos vivís, en tu ciudad, en tu país, no coloques en tu territorio piedras esculpidas, ni te inclines ante ellas, no hace falta mucha explicación, ¿no? Es sencillo. Y dice, la carta de Moisés, dice, termina al final diciendo, yo soy el Señor tu Dios. No te hagas ídolos, no te levantes imágenes ni piedras sagradas, no coloques en tu vida, en tu territorio, en tu lugar, en tu casa, no coloques piedras esculpidas, no te inclines ante ellas, yo soy el Señor tu Dios. Si vamos un libro atrás, de Levítico nos vamos a Éxodo, tengamos en cuenta que Dios no le dio al pueblo leyes sin antes estar en libertad. Mientras eran esclavos, Dios no le dio ningún tipo de ley, porque no se puede decidir qué hacer cuando uno es esclavo. En el libro del Éxodo podemos encontrar que el pueblo aprende la diferencia de ser esclavos y ser servidores de Dios. Hay una gran diferencia entre servir a Dios y ser esclavos. Cuando los ojos son abiertos, cuando vos sos realmente libre, es donde puedes aprender qué es lo que Dios quiere para tu vida, y es realmente ahí donde puedes hacer uso de tu libre albedrío y puedes elegir qué querés hacer. Entonces podemos ver que antes de ser liberados de Egipto, el pueblo no tenía leyes dadas. No tenía leyes dadas. Las leyes son una vez que ellos fueron libres de la esclavitud y pudieron entender esa diferencia. Ser esclavo es servir al faraón, a tener el honor de ser llamados hijos de Dios, a tener el honor de servir a Dios, de tener una vida de servicio. Es muy diferente. Entonces, cuando le empieza a dar leyes, es en el libro de Éxodo, y dice así: Dios le dice al pueblo, a través de Moisés, no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo. Éxodo 20, capítulo 20, verso 3 al 5. No te hagas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo. No hagas nada, no hagas estatua ni de ángeles, ni de nubes, ni de soles, ni de nada. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con personas, ni con piedras, ni con animales, ni con búhos, ni con ranas, ni con nada. No te hagas imágenes con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te hagas imágenes de peces, de pulpo, de nada. No hagas. No te inclines, ni te arrodilles delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy tu Dios y soy celoso, dice la Biblia. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Dios saca al pueblo de Egipto, pueblo totalmente idólatra, esclavos ahí, habían aprendido un montón de cosas. Y una vez que lo hace libres y le enseña la diferencia entre servir a Dios y ser esclavos, le dice, bueno, ahora que sos libre, puedes decidir. Ahora que sos libre, te tengo que decir cuáles son los pasos a seguir. Entonces vos, si querés, podés hacer uso de tu libre albedrío. Y le dice, no hagas estas cosas, no seas idólatra. Deja esa vida pasada atrás, esa vida que no sirve. Le hablas a estatuas que no te escuchan. Le hablas a piedras que no te escuchan, que sirven para estar apoyadas en el suelo de adorno, pero no lo hagas. No lo hagas más. Y le dice, yo soy un Dios celoso, quiero que hables conmigo, yo te saqué. No fue esa estatua, ni fue Ra, ni fue el dios Sol, no fue nadie. No fueron ni las momias, ni las esfinges del faraón. Fui yo entonces el que te sacó. Entonces
de ese amor, de esa fidelidad, soy celoso, y le dice Dios, no hagas nada, no hagas ni estatuas de animales, ni de ángeles, no hagas estatuas de otros dioses, no hagas nada. Quiero una relación personal conmigo, dice Dios, le dice al pueblo. Sigamos un poco más adelante. Si vamos al libro de Jonás, capítulo 2, verso 8, dice, recordemos que Jonás no quería, se escondía Jonás, ¿no? No quería ir a predicar porque donde tenía que ir, él decía que eran demasiado idólatras y que ese pueblo no merecía la gracia de Dios, ¿no? Y dice esto en el capítulo 2, dice, los que confían en ídolos sin vida, su propia misericordia abandonan. Fíjate lo que dice Jonás. Dice, aquellos que confían, que tienen confianza, y dicen, no, porque yo hago mi peregrinación y le pido tal cosa, a San lo que sea, a la Virgen, a San Hipólito, a San, no conozco mucho de santo, pero a San Cayetano, a San lo que sea, a San Antonio da novio, dice, ¿no? Dice que San Antonio da novio. No hagas eso, dice, porque, dice Jonás, aquellos que confían en los ídolos, la misericordia que Dios les da la abandonan. No necesitan a Dios. Aquellos que tienen su fe puesta en otra cosa, ¿no? Vamos a escuchar una canción y después seguimos. Vamos a cortar acá, vamos a escuchar una canción y después seguimos. Me parece que está por demás interesante el tema. Si tienen preguntas para hacernos, bienvenidas sean sobre este punto y lo demás. Espero que aquellos que nos hayan hecho la propuesta para hacer este tema el día de hoy nos estén escuchando para haber saciado sus dudas. Y ahora la seguimos, dale. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. Biblia en zapatillas. La manera más informal de ser buenos cristianos. Biblia en zapatillas, la manera más informal de ser buenos cristianos. Aposento alto, espíritu libre. Yo cargaré mi cruz aunque me pese. No necesito nada de lo que el mundo me ofrece. Pese a dificultades, este negro permanece en contra de la corriente, aunque la corriente no cese. Yo nací en un hogar cristiano, conozco la palabra como la palma de mi mano. Es el libro que nos enseña a amar y a estrechar la mano, no a juzgar, no a murmurar, ni a señalar a tu hermano. Pero en este tiempo solo veo fariseos flojos que dicen conocer la Biblia y no ven de sus ojos. También soy pecador, de toda gloria me despojo, aunque ahora tenga fama y todo el mundo me vea con otros ojos. Yo sigo en la lucha, presumo de ser santo. Si caigo 7 veces, 8 veces me levanto. Lo único que anhelo es poder tocar su manto, aunque no se detendrá el flujo de esta rima que te canto. Después de tanto luchando contra el fariseo socio, que dice que esto de rap cristiano es un negocio. Pero ¿de qué negocio? Dime, tú me estás hablando. No sabes cuánto me costó y criticas cuánto estoy cobrando. Tú no eres el más santo, el cristiano remequenda, y a la hora de ofrendar echas 5 pesos en la ofrenda. Por ende criticas mi estilo, mi camina de mi prenda. Mi papá es dueño del oro y la plata, la pobreza que el Señor la reprenda. Que mi barba no es de Dios, de un religioso escuchaba. Lo que yo quisiera saber es si Jesucristo se afeitaba. Los pantalones son de Satanás, él murmuraba. Dios me lo revelaba, a toda voz gritaba. Pero si vamos al Antiguo Testamento, esto se acaba cuando volvió el arca del pacto al templo que David danzaba. Las concubinas le vieron todo porque era falda que usaba. Y si mal no recuerdo, su alabanza a Dios le agradaba. A mí me tildaron de pecador porque vino tomaba. Jesús convirtió el agua en vino, entonces el maestro pecaba. Yo no creo, por su falta de amor se desviaron. Y están sin leyes que ustedes mismos la inventaron. A otros la misión los convirtió en prisioneros, porque son primero, se olvidan de la relación, solo piensan en dinero, y esa es la raíz de todo mal, mi compañero. Todo el que está en el cuerpo de Cristo está en la verdadera iglesia. Y puede que usted me diga, yo soy miembro de la iglesia pentecostal. Bueno, si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Yo soy de la iglesia bautista. Si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Para asegúrese que está en el cuerpo de Jesucristo. Sea bendito el nombre de Dios. ¡Alabado sea Dios!
Al final me estás señalando porque peco distinto a ti, pero ante Dios todos los pecados son iguales, G. Si me ves mal por ahí, tú solo ora por mí. Si Jesús estuviera en la tierra, Él lo hiciera así. Jesús andaba con prostitutas, delincuentes, veo. Perdonó a Magdalena, comía con Saqueo. Y Él sí era santo preo, ingri en hebreo. Y las piedras, ¿dónde están? Que no las veo. Malo no es que el pastor tenga una casa buena. Él se salvará por gracia, aunque sus obras sean buenas. Malo no es que tenga y oro su cadena. Malo es que se faje por la obra y no tenga ni para la cena. Malo no es que yo me vea como el mejor, que mi tenis diga Nike y mi perfume Christian Dior. Malo es estar corriéndole a un cobrador, y escrito está que el que debe es esclavo del acreedor. Si mi pueblo se humillara y dejare de alabar a estatuas y criaturas antes que al creador, distinto fuese. Porque la bendición de Dios no añade tristeza, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Jesús murió por... Pero muy bien, acá estamos de nuevo. Gustavo Costabel, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Ya estaba? No, yo lo vi que me estaba saludando hace un ratito. Bueno, y como te decía en el libro de Jonás, los que confían en ídolos sin vida, su propia misericordia abandonan. Y tendría mucha lógica, ¿no? Pues, ¿para qué necesitan la misericordia de Dios aquellos que confían en otra cosa? Tiene mucha lógica aquello que decía Jonás. Jonás estaba bastante enojado. Y si seguimos adelante, dice en el libro de Colosenses, en esta carta que le manda Pablo, capítulo 3, verso 5, dice: por tanto, a morir. Y esto para tener en cuenta, hasta acá te venía contando versos bíblicos y pasajes y explicaciones sencillas sobre toda aquella idolatría que tenía que ver con ídolos, ¿no? Con estatuas y dejar la vida pasada atrás. Pero hay la otra cara de la moneda de la idolatría. Y fíjate que dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, le dice Pablo. Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y dice, bueno, ¿y cuáles son? Bueno, son estas. Dice Pablo: inmoralidades sexuales, impurezas, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, las cuales, adivina qué, son idolatría, dice Pablo, ¿no? Entonces, no hace falta ser idólatra de estatuas, imágenes, ser católico, pagano y demás. Dice Pablo: dejen su vida pasada, porque si ustedes viven pensando en satisfacer esas necesidades que tenían antes de conocer a Cristo, viven por inmoralidades sexuales, viven de impurezas, viven con bajas pasiones, bajos pensamientos, o sea, malos pensamientos, tienen malos deseos, tienen avaricia, ¿no? Son codiciosos. Dejen esas cosas. ¿Saben qué? Porque aunque no adoren ídolos, esas cosas también son idolatría. Entonces, el abanico, vemos este concepto teológico que se ha tenido que ampliar, es realmente cierto y tiene fundamento bíblico. No solamente aquellos que van a misa y hacen procesiones para seguir y llevar en hombros a algún santo, sino aquellos que tienen pasiones personales, pasiones secundarias, aquellas pasiones que reemplazan el lugar de Dios en nuestra vida, son idolatría. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla sobre el legalismo, ¿no? Porque aquella iglesia de Gálatas había conocido el mensaje de Cristo, pero después habían venido otras personas a predicarle también y habían dicho de volver a las cosas pasadas y demás, de no dejarlas de lado. Entonces el apóstol Pablo le dice en el capítulo 5, verso 19, dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Las obras de la naturaleza vieja, de la vida vieja, se conocen bien. ¿Y cuáles son las obras de la naturaleza de la vida vieja, la vida pecaminosa? Son idolatría, inmoralidad, todo acto impuro y libertinaje, brujerías, odio, discordia, celos, ataques de ira, discordias, rivalidades, sectarismos. Dice, y esto es muy importante, Pablo está haciendo una lista de las cosas que proceden de la naturaleza pecaminosa del hombre. Dice: discordias, rivalidades, sectarismos. ¿Y sabes qué quiere decir sectarismo? Si buscas la definición de sectarismo, te dice esto, mira: actitud propia de la persona que
defiende y sigue con fanatismo un pensamiento, idea o doctrina sin admitir ninguna crítica sobre la misma. Esto es sectarismo. Es una actitud propia de una persona que defiende y sigue con fanatismo un pensamiento o una doctrina, que puede ser religiosa, sin admitir ninguna crítica sobre la misma. Recordemos que al principio yo te dije que había varias personas que me habían dicho o propuesto hablar sobre la idolatría, y que algunas de esas personas me habían dicho que bueno, para que le prediques a los católicos y demás, porque están equivocados con estas cosas, y sobre ese punto decir, bueno, los cristianos somos los que tenemos la posta, ¿no? Somos los que estamos en el camino justo y correcto y santo y sabio, y nos y a veces señalar y decir que son todos los otros los que están equivocados y nosotros no, entra en la lista que dice el apóstol Pablo, porque dice: dejen esa vida pecaminosa de brujerías, odio, discordia, ataques de ira, rivalidades y sectarismo. Y sectarismo quiere decir el pensamiento de aquella persona que defiende ciegamente con fanatismo un pensamiento o doctrina religiosa sin admitir crítica sobre uno mismo, sin admitir autoridad. Los equivocados son siempre los otros, yo no. Y eso también es idolatría, es síntoma de una vida antigua y pecaminosa. Vos fíjate. Dice, y continúa la lista, dice el verso 22: y envidia, borracheras, orgía y toda cosa parecida. Les advierto ahora, dice Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que de eso se trata la religión, creo que de eso se trata todo, ¿no? La salvación de nuestra alma, conocer profundamente el corazón de Dios y tener vida eterna. Entonces, lo dice al principio, la naturaleza pecaminosa es idolatría. Sí, perfecto. Si los otros están equivocados, muchos de nosotros también. Adorar ídolos, adorar imágenes, sí, está mal. No heredarán el reino de Dios. Es pecado, ofende a Dios. Dios es celoso. Dios quiere una relación con sus hijos sin intermediarios, sin santos, sin vírgenes, sin collares, sin rosarios, sin nada, sin estampita, sin medalla, sin nada. Dios quiere una relación directa con Él, con cada uno, con vos, conmigo, con ella, con todos. Ah, bueno, viste que estaban equivocados. Sí, están equivocados, pero también están equivocados aquellos que son inmorales, aquellos que tienen actos impuros, aquellos que son liberales, aquellos que practican brujería, y podría contar un montón de historias de personas que conozcan la religión que, bueno, van a la iglesia, pero si tienen que ver algún brujito también van. Aquellas personas que odian, aquellas personas que tienen discordias, aquellas personas que son celosas, envidiosas, aquellas personas que tienen ataques de ira, aquellas personas que piensan en rivalidades, que siempre tienen con alguien con quien competir dentro o fuera de la iglesia, aquellas personas que tienen sectarismo, que es ese fanatismo con una visión, una doctrina religiosa y no se permiten una autocrítica. Todos esos no heredarán el reino de Dios, que es el punto indispensable de esta historia. Creo que con el tema de las imágenes fui totalmente claro, espero haber sido así. Pero también tenemos que hacer un poco de mea culpa para no entrar en sectarismo, dice el apóstol Pablo. No entrar en sectarismo porque somos los que siempre acusamos a los otros y nosotros nuestra doctrina a ojos cerrados defendemos a capa y espada y somos ciegos y no tenemos la capacidad de hacer una autocrítica. Indispensable. Entonces muchos de los neopentecostales, muchos de los carismáticos de las ramas cristianas, tanto más los carismáticos y los neopentecostales, toman muchos actos proféticos dentro de la iglesia que corresponderían perfectamente con la definición de idolatría y a veces se nos pasa por alto y no lo entendemos así, pero realmente lo es. Entonces he visto muchas personas, no solamente en mi congregación, personas que me escriben, sino he visto personas a través del mundo, por las redes sociales, que este tema del coronavirus, por ejemplo, ha traído mucha iglesia cristiana evangélica, mucha idolatría.
Y te puedo contar de cosas que vos decís, nada, mentira, este está inventando para decir algo los viernes a la noche. Y si sos de esas personas que de lo que yo voy a nombrar, decís que no es cierto, te puedo mandar videos después por privado, evidencia de que es cierto lo que te estoy diciendo. Y había un video de una persona cristiana, esto no te lo conté a vos tampoco. Había una persona cristiana que decía que había recibido una visión, hablando del coronavirus. Acá tengo mi Biblia, una de las tantas que tengo, no parece que tenga mucha, pero me gusta. Y esta es la que tengo conmigo siempre. Y hay un video de una hermana de una iglesia en Centroamérica donde dice que tuvo una visión y Dios le dijo que si abría la Biblia iba a encontrar pelos en la Biblia, y que pelos adentro de la Biblia. Tuvo una visión donde Dios le dijo que iba a encontrar pelos adentro de la Biblia, que esos pelos lo tenía que hervir, y que si se tomaba el té de pelo hervido bíblico no se enfermaba con el virus. Así. Y tengo ese video donde la hermana está dando como que tuvo una revelación terrible de parte de Dios y lo puso en su Facebook y se hizo viral, se hizo mundial. Y yo digo, ¿dónde dice en la Biblia esa que ella abrió para buscar los pelos para hacerse un té? ¿Dónde dice en esta Biblia que hay que encontrar pelos, hervirlos para no enfermarse? Más acto idólatra que ese no hay, y es real, es verídico y es de este año. Después hay otros videos donde hay gente que sube helicópteros y rocía con aceite